Bueno, del ejercicio 93 de diferencia de cuadrados vamos a resolver los ejercicios del 27 al 31. Y tenemos que en el ejercicio número 27 nos dice que tenemos x al cuadrado sobre 100 menos y al cuadrado z a la 4 sobre 81. Aplicamos la regla y la factorización sería igual a sacar la raíz cuadrada del minuendo, es decir, de esta parte de aquí. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a x cuadrado y sería x. Luego le sacamos la raíz cuadrada a 100, sería 10. Le sacamos la raíz cuadrada a y al cuadrado, sería y. La raíz cuadrada de z a la 4 sería z a la 2. Y le sacamos la raíz cuadrada al 81, que sería 9. Bien, esto le ponemos un signo más y luego esto mismo lo vamos a multiplicar por lo mismo pero con signo menos, es decir, nos quedaría de esta forma. A ver, aquí ya no me pintó, aquí no me está pintando. A ver, borrador, x, y, z, esta sobre 8, sobre 9 y aquí va al cuadrado. Entonces así me quedaría factorizada esta ecuación, la número 27. Vamos ahora con la 28 y tenemos x a la 6 sobre 49 menos 4a a la 10 sobre 121. Bien, aplicamos la regla y le vamos a sacar la raíz cuadrada al primer término. La raíz cuadrada de x a la 6 es x a la 3 sobre, ¿qué número? Sacándole la raíz cuadrada al 49, ¿qué número me va a dar? Sería 7 por 7, 49, entonces es 7. Luego tengo 4a, la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de a la 10 sería a la 5 sobre raíz cuadrada de 121 es 11. Y a esto le ponemos signo más y lo multiplicamos por lo mismo, pero le vamos a cambiar el signo, es decir, le ponemos menos 2a a la 5 sobre 11. Este sería el resultado de nuestra factorización de esta diferencia de cuadrados. Vamos ahora con el ejercicio número 29, que dice que tenemos 100 m cuadrado n a la 4 menos un 16avo de x a la 8. Bien, sacamos la raíz cuadrada del primer término, que sería 10. La raíz cuadrada de m a la 2 sería m. La raíz cuadrada de n a la 4 sería n a la 2. Luego le sacamos raíz cuadrada a 1, sería 1. Raíz cuadrada de 16 sería 4. Y la raíz cuadrada de x a la 8 sería x a la 4. Bien, a esto le ponemos un signo más y lo multiplicamos por lo mismo, pero le vamos a cambiar el signo según la regla de x a la 4. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 29 de esta factorización de diferencia de cuadrados. Vamos ahora con el ejercicio número 30, que dice a la 2n menos b a la 2n. Le sacamos raíz cuadrada al primer término, sería a la n. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que este 2n lo dividimos entre 2 y me queda a la n. Luego la raíz cuadrada de b a la 2n sería b a la n. A este le ponemos signo más y al otro le ponemos signo menos, es decir, nos quedaría así, menos b a la n. Este sería el resultado de nuestra factorización de esta diferencia de cuadrados. Vamos ahora con el ejercicio 31 y tenemos 4x a la 2n menos un noveno. Bien, aquí me estoy adelantando.
Le vamos a sacar raíz cuadrada al primer término, sería 2x a la n. Raíz cuadrada de 1 noveno sería 1 sobre 3. A este le ponemos signo más y ponemos lo mismo, pero le cambiamos el signo, es decir, nos quedaría así. Este sería el resultado de nuestra factorización de este ejercicio 31. Para efectos de que vean por qué lo factorizamos así, vamos a hacer una multiplicación. Por ejemplo, yo tengo aquí esta diferencia de cuadrados, vamos a comprobar a ver si nos da lo mismo. Yo tengo 2x a la n más 1/3 y luego tengo 2x a la n menos 1/3. Hacemos la multiplicación. Entonces, si yo multiplico 1/3 por 1/3, ¿cuánto me daría? Sería negativo, sería 1 por 1, 1 y 3 por 3, 9, es decir, me quedaría 1 noveno. Luego tengo más, que está aquí por menos, sería menos 2x a la n sobre 3. Luego este por este sería más 2x a la n sobre 3. Luego este por este sería 2 por 2, 4x a la 2n. Entonces reducimos términos semejantes, me quedaría menos 1 noveno. Este y este se eliminan porque tengo un positivo y un negativo, y aquí sería 0 y 4x a la 2n. Como pueden ver, yo hice la multiplicación y me dio lo que nos están pidiendo factorizar en el ejercicio, es decir, estamos comprobando que efectivamente hicimos bien la factorización. Si tienes alguna duda, por favor déjalo en la caja de comentarios y nos vemos en otra próxima clase en línea para ayudarte a entender mejor las matemáticas. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.